en cálculo de una variable, nosotros ¿qué sabíamos? Por ejemplo, si queríamos sacar la derivada, ¿qué hacíamos? Pues podíamos sacar la derivada con respecto a x, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya, pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de derivadas, ¿y qué, cierto, otra cosita, ¿y qué representaba la derivada cuando yo estaba trabajando en el plano con ecuaciones, con funciones que dependían solo de una variable? Pues la derivada representaba la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Bueno, yo quiero saber qué es la derivada direccional. La cuestión es que cuando yo trabajaba con funciones que solo estaban en el plano, pues obviamente era sencillo ver que yo podía poner una recta tangente a la función en un punto. Ahora bien, yo me pregunto, si yo hablo de derivadas en cálculo de varias variables, cuando yo tengo funciones de varias variables, ¿cómo yo puedo definir, por ejemplo, la derivada de f con respecto a una dirección en específico? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, la derivada direccional se define de esta manera, de manera intuitiva. Ya vamos a ver la definición formal, pero de manera intuitiva es esto, fíjense. Yo aquí voy a tener una función, porque yo obviamente aquí yo le saco derivadas a funciones, perfecto. Ahora bien, yo puedo tener derivadas parciales en muchas direcciones, eso va a depender. ¿A qué me refiero con esta dirección? Fíjense aquí, yo voy a tener aquí una función, esta que está rojito aquí va a ser mi función, por ejemplo puede ser f de x, y. Y yo quiero encontrar la razón de cambio. Yo quiero encontrar, por ejemplo, f de x con respecto a u. Es decir, yo quiero encontrar esa derivada direccional, que por si acaso la notación que yo uso para derivada direccional es eso. Yo digo, bueno, pero ¿qué es esa derivada direccional? La derivada direccional no es nada más que coger a la función. Fíjense, nosotros cogemos a la función, o la derivada direccional en un punto. En este caso anotémoslo como a. Ya. La derivada direccional no es nada más que coger a la función y cortarla con un plano. Nosotros vamos a coger a la función, esta que es la que tenemos en rojo, la cortamos con un plano, fíjense. La vamos a cortar con un plano que pasa por el punto A, fíjense, el plano pasa por el punto A y tiene dirección U, es decir, la dirección de este plano, aquí, va en la dirección del vector U. Entonces, cuando ustedes corten esa superficie, fíjense, cuando ustedes corten la función con ese plano, ¿les va a quedar qué? Les queda esta intersección que tenemos aquí, les va a quedar una curva. Fíjense, ustedes cuando intersectan un plano con una función, ¿qué les queda? Lo que se conocía como la traza, les va a quedar una curva. Y entonces, la derivada, digo, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, ¿a qué curva? La curva que nosotros hemos obtenido al intersectar. En ese punto, en el punto A, eso es lo que se conoce como derivada direccional. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es la derivada direccional? Es una razón de cambio. Realmente la derivada es una razón de cambio. Pero yo digo, ¿cómo defino esa razón de cambio? Porque digo, pues yo tengo una función en varias variables. ¿Cómo yo puedo definir esto? ¿Cómo yo defino el cambio de f con respecto a una dirección dada? Ya, intuitivamente es esto. Nosotros lo que se hace es que nosotros tenemos una función. Esa función lo que hacemos es que la cortamos con un plano que pasa por el punto donde nosotros queremos conseguir la derivada en dirección de u. Ya, perfecto. Entonces yo tengo un plano que pasa por el punto donde yo quiero calcular la derivada en la dirección u. Entonces, cuando yo intersecte eso, la superficie con el plano, ¿qué me da? Si se dan cuenta, ¿qué me va a quedar? Una traza, que aquí lo voy a dibujar. Este planito, lo que yo tengo ahí, lo que me está quedando es esto de aquí. Lo que me está quedando es esto de aquí. Y entonces yo me doy cuenta que yo, en el plano, pues es sencillo calcular, o mejor dicho, así es como se podía definir una recta pendiente. Entonces, la derivada direccional de una función, en un punto A, con respecto a u, es decir, en la dirección u, simplemente es a la función, cortarla con un plano que va en esa dirección y pasa en ese punto, y la derivada, digo, la pendiente de esta recta tangente, es decir, de la recta que pertenece a ese plano, aquí en este punto, es lo que se conoce como la derivada direccional. Entonces, obviamente, si ustedes cogen otra dirección, van a tener otro plano y van a tener, obviamente, otra curva, otra intersección, y ahí van a tener otra recta pendiente. Entonces, por eso es que cuando nosotros trabajamos en cálculo de una variable, digo, de varias variables, nosotros hablamos de muchas direcciones. Por eso se le llama la derivada direccional. ¿Alguna duda, alguna pregunta, o está quedando claro esta partecita de aquí? Es decir, ¿qué es la derivada direccional? En palabras sencillas,
la derivada direccional de una función en un punto, por ejemplo, x sub 0 y y sub 0, en la dirección u, simplemente es la pendiente de la recta tangente que pertenece al plano en dirección u de la curva que resulta la intersección entre la función y el plano. Eso es lo que representa la derivada direccional. La derivada direccional también representa una pendiente de recta tangente, pero ¿cuál es esa? ¿De qué recta? De la recta que pertenece al plano que va en dirección u, y es tangente ¿a qué? A la curva de la intersección entre ¿qué? Entre la función y el plano. Eso es literalmente lo que es la función, la derivada direccional. Entonces, esa es la manera intuitiva como nosotros lo vemos. Ahora bien, ¿cuál es la definición formal de eso? Entonces, como les dije, nosotros le sacamos derivadas direccionales ¿a qué? A función. Entonces, yo lo primero que tengo que definir es una función. Entonces, vamos a ver la definición formal de derivada direccional. Entonces, dice sea f una función, pues en este caso puede estar definido, lo que quiero decir aquí es que u es el dominio, de Rn a R. Y es decir, yo puedo tener una función de varias, yo aquí tengo una función de varias variables. Y digo, bueno, porque a esa es la que yo le voy a sacar la derivada direccional. Y defino un vector b, elemento de Rn. Que ese va a ser mi vector dirección. Entonces, ¿qué necesito tener para derivada direccional? Una función, una dirección. Yo digo, perfecto. Entonces, la derivada de la función, esta función f, en un punto x sub 0, con respecto, fíjense, con respecto a la dirección A, a la dirección B, se define de la siguiente manera. Yo uso esta notación, que es esta notación, la derivada parcial. Bueno, es como que si es la notación que también vamos a usar para derivada parcial. Es este signito o este símbolo que tenemos. La derivada de f con respecto a u en el punto, en este caso x sub 0, es igual al límite cuando el módulo de ese vector tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto más el vector menos la función evaluada en el punto. Todo eso sobre la norma de la dirección. Y digo, perfecto. Pero esta es la definición pues de manera general, para cuando a mí me dan una dirección cualquiera. Ahora bien, esta definición para cuando nosotros estamos realizando problemas no es práctica, porque aquí yo tengo una norma en el denominador. Entonces hay una expresión análoga que es mucho más sencillo utilizarla cuando nosotros vamos a calcular derivadas direccionales, pero esta nueva definición me pide una condición más, y es que el vector dirección sea unitario. Y vamos a ver que eso realmente no influye mucho, pero sí me ayuda a poner ese límite de una manera un poquito más sencilla de poder verlo. Entonces, si u, es decir, si mi vector dirección es unitario, ojo, miren que les digo esto porque luego cogen y no sacan el unitario. Entonces dice, si B es un vector unitario, si B es unitario, entonces esta definición de derivada direccional pasa a ser una definición mucho más sencilla. Entonces tenemos la derivada direccional de f con respecto a b en el punto x sub 0, simplemente pasa a ser entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f del punto más h por b menos la función evaluada en el punto sobre h. Entonces, ¿cuál es la definición que nosotros en este curso se les da? A veces ni siquiera dan esta, sino directamente dan esta de aquí. Pero ojo, esta definición solo la vamos a usar cuando ¿qué? Cuando nuestro vector dirección sea unitario. Si nuestro vector no es unitario, no podemos utilizar directamente esta formulita de aquí. Para un vector B que no es unitario, que puede tener cualquier tipo de norma, de esta manera es la que se define la derivada direccional, pero no es la que usualmente se usa. ¿Cuál es la definición que nosotros usamos en este curso? Nosotros siempre vamos a usar esta de aquí, pero hay que tener en cuenta que siempre lo que tenemos es que el vector es unitario. Si no es unitario, no podemos usar directamente esto. Yo digo, perfecto. Entonces, tenemos una función, tenemos una dirección, porque acuérdense, yo puedo tener varias direcciones, porque si yo tengo una dirección, pues voy a tener otro plano y voy a tener otra curva,
otra pendiente, otra recta tangente, y a esa recta tangente es que yo le estoy sacando la pendiente. Yo digo, perfecto. Entonces yo puedo tener muchas direcciones. Entonces necesito una función, necesito una función, una dirección y un punto. Entonces ya a partir de eso yo puedo definir la razón de cambio, es decir, la pendiente a esa recta tangente, cuando a la función la corto con ese plano que va en esa dirección, de la recta pendiente a la traza, es decir, a esa curva que me queda en ese plano. Y digo, perfecto. Entonces, esta es la definición que nosotros vamos a usar, la que a nosotros nos interesa. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos entonces aquí? Uno dice, bueno, ya, muy bonito, yo ya sé más o menos qué representa, yo ya sé la fórmula, pero a mí me interesa ¿qué? Sacar derivadas direccionales. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo yo puedo sacar la derivada direccional de una función. Entonces vamos a ver esta partecita de aquí. Déjenme se los copio, que la tengo por aquí. Problemita. Vamos viendo. Ya saben que si tienen algún problema, alguna duda, me avisan nomás. Si no, seguimos. Entonces vamos a ver. Me dan este problema. Siempre es bueno empezar desde lo más sencillito, desde las definiciones, para ver cómo se va haciendo el asunto más complicado. Entonces dicen, miren, a mí me dicen, bueno, halle, fíjense, me dice, halle la derivada direccional de este campo escalar. Es decir, acuérdense que campo escalar, función de varias variables, función escalar es exactamente el mismo nombre. Entonces dice, bueno, halle la derivada direccional del campo escalar definido por esta función f de x, y igual seno de x al cuadrado más y al cuadrado en este punto. Ah, ya, perfecto. Y siguiendo la dirección del vector que va del punto P al punto Q. Entonces recuerdo, yo para sacar derivadas direccionales necesito tres cosas. Primero, función. Necesito tener una función. ¿Qué es lo segundo que yo necesito tener para sacar una derivada direccional? Pues el que me estén dando el punto para saber dónde yo voy a sacar, en qué punto voy a sacar la derivada direccional. Es decir, en el punto. En este caso el punto que me están dando es el punto 1. Y lo tercero que yo necesito es que me den el vector dirección. Es decir, la derivada con respecto a qué dirección la estoy sacando. Ah, ya. Necesito un vector dirección que lo voy a llamar como b. Entonces la función me la están dando, sí, es f de x igual seno de x al cuadrado más y al cuadrado. El punto me lo están dando, sí. Entonces este vector b no me lo dan explícitamente, pero me dicen que es el vector que va del punto P al punto Q. Y nosotros sabemos, pues yo puedo conseguir, dado dos puntos, un vector, sí. ¿Cómo lo hacemos? Componente final, o sea, componente final menos componente inicial. Yo digo, perfecto, punto final menos punto inicial, si lo quieren ver así. Entonces B me dicen que es el vector que va del punto P al punto Q. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser componente, o sea, pues sí, punto final 3,2 menos punto inicial 1,1. Ah, ya, perfecto. Entonces esto me va a quedar 2 menos 3 menos 1, 2, 1 menos 2 menos 1, 1. Ya, solo y simplemente resto componentes y ya está. Entonces tengo este vector, es decir, me están dando mi vector dirección 2,1. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la definición que yo conozco? Fíjense, ¿cuál es la definición que yo conozco de derivada y la cual vamos a usar para todos los ejercicios que nosotros vayamos a usar de derivada direccional? Allá, la derivada direccional de f en la dirección, en este caso b, en el punto. ¿Qué punto me decían? 1, 1, allá. Es el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto, en este caso sería 1, 1, más h por b, ¿verdad? Menos la función evaluada en el punto 1, 1, todo eso sobre h. Ah, ya. Yo digo, bueno, esa es la definición, eso es lo que yo conozco. Sí, pero tienen que tener algo muy en cuenta. Esta definición ustedes la usan siempre que el vector b sea unitario. Si es que no es unitario, ustedes no la pueden utilizar. ¿Por qué? Y habrá quienes me pregunten, ¿por qué el vector tiene que ser unitario? Porque esta fórmula, o sea, esa fórmula, cuando uno va de la fórmula general a esta forma que es un poquito más bonita, en la parte, en la deducción en la deducción, si uno ve digamos, la demostración, una parte me pide que ese vector sea unitario. Entonces, si yo tengo entonces que ese vector es unitario, yo puedo llegar a esa forma. Entonces, por eso es que a mí me piden que el vector sea unitario. Esa condición sale a partir de la demostración de esta formulita de aquí. Entonces yo digo, bueno, este vector que me están dando aquí es unitario. Eso es lo primerito que yo tengo que ver cuando voy a sacar una derivada direccional. Entonces saco la norma de b. Entonces sería, ya saben, la norma de un vector son sus componentes al cuadrado. Me quedaría 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Yo digo, uy. Yo digo, entonces, ¿cuál es la norma de este vector? La norma de este vector es 4 al cuadrado más 1 raíz de 5.
Yo digo, eso no es de norma 1, entonces yo directamente no puedo utilizar esto. ¿Qué es que se hace aquí? Coger y conseguir un vector unitario. Es decir, yo voy a conseguir un vector unitario que está yendo en la misma dirección de B, pero yo quiero que sea unitario. Entonces yo voy a definir ahora un vector U, que este vector sí va a ser unitario, que va a conseguir. ¿Cómo yo puedo conseguir un vector que vaya en la misma dirección de B, pero de módulo 1? Ah, pues sencillo, cojo B y lo divido para su módulo. Si se dan cuenta, ese va a ser un vector que va en la misma dirección de B, pero de norma 1. Perfecto. Entonces vamos a tener U, va a ser igual entonces acuérdense, aquí es 2 sobre, ¿cuál era el módulo? Raíz de 5. Acá, 1 sobre raíz de 5. Entonces ya tengo, fíjense, este sí es que un vector unitario, porque si queremos le sacamos la norma, podemos sacársela rapidita. Esto va a ser 4 sobre 5 más 1 sobre 5. Y eso es 1. Allá, entonces como este vector de aquí, U, si es unitario, yo puedo usar entonces esa definición. Fíjense, yo puedo hacer esto. Claro que yo lo puedo hacer, porque acuérdense que lo único cuando yo estaba aquí, cuando yo tenía aquí lo voy a poner arribita. Fíjense que cuando aquí yo tenía mi dirección, yo tengo aquí un vector B. Esto es lo que el problema más o menos me está diciendo. Aquí me daba un vector B, ¿verdad? Pero este vector no era unitario. Entonces yo, en teoría, como el vector no es unitario, tendría que usar esta fórmula. Pero nosotros en este curso nunca usamos realmente esta fórmula, la que usamos la de abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues yo lo que voy a hacer es conseguir en esa misma dirección un vector U. Un vector U. Solo que ahora este vector es unitario, pero sigue teniendo la misma dirección de B. Entonces, si se dan cuenta, voy a tener el mismo plano. Estoy cortando la función con el mismo plano. Voy a cortar a la función con el mismo plano o sea, con el plano que va en la misma dirección. Y digo, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer entonces es ahora sacar la derivada parcial de f con respecto a u. ¿Por qué? Porque ese vector u sí es un vector ¿qué? Sí es un vector unitario y sigue la misma dirección de b, entonces no hay problema. Aquí en el punto 1,1. Entonces, ¿eso qué sería igual? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto 1,1 más h por u. ¿Pero qué era u? U era 2 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz, aquí era raíz de 5, no raíz de 5, ¿verdad? Menos la función evaluada en ¿qué? En 1, 1, y todo eso sobre h. Ojo, ¿por qué yo puedo utilizar esta definición de aquí? Porque el vector, porque el vector dirección es unitario. Yo digo, perfecto, entonces simplemente aquí sacar una derivada direccional es resolver un límite, tal cual como eso. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f, hablado en qué. Si se dan cuenta aquí, en el argumento tengo simplemente una suma, bueno, lo puedo poner aquí. Tengo 1, 1, más h por 2 raíz de 5, 1 raíz de 5. Entonces simplemente esto es sumar coordenadas, que sería 1, 1, más 2h raíz de 5, ¿verdad? H raíz de 5. Entonces, sumar coordenadas, cuando yo sumo coordenadas es componente a componente. Entonces me quedaría 1 más 2 raíz de 5, ¿verdad? Coma 1 más h raíz de 5. Y digo, perfecto. Ya tengo, entonces, en vez de escribir toda esta expresión que yo tenía aquí, que realmente lo único que estoy haciendo es sumando, solo que lo puse aquí al ladito, aquí en un costado para que se pudiera expresar mejor. Entonces, en vez de escribir todo esto, voy a escribir 1 más 2h raíz de 5, 1 más h raíz de 5, menos la función evaluada en 1, 1. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre h. Yo digo, perfecto, vamos súper bien, vamos perfecto. Ahora bien, yo digo, si se dan cuenta aquí, ya tengo aquí, ¿qué me dice? Que la función la evalúo en estos puntos de aquí. Es decir, nosotros conocíamos que la función, ¿qué era? La función f de x, y era igual al seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Digo, bueno, aquí ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que le ingresas en la primera componente, lo elevas al cuadrado, más lo que ingresas en la segunda componente y todo eso dentro del seno. Ya, entonces, esto, lo que yo tengo aquí es como que si fuera mi x, y todo esto que yo tengo aquí es como que si fuera mi y. Y digo, perfecto. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De el seno de x, de lo que ingresa en la primera componente al cuadrado. Entonces, ¿qué sería? De 1 más h, 2h sobre raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? Más lo que ingresa en la segunda componente, es decir, 1 más h raíz de 5, ¿verdad? Al cuadrado. Menos
En este caso sería el seno de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sería el seno de 2 sobre h. Entonces aquí es lo que yo cuando resuelvo un límite, lo primero que les recomiendo es a veces si el límite lo cogen y lo evalúan, a ver si directamente el límite sale. Si ustedes evalúan en 0, ¿esto qué les daría? 0, 0, y por lo tanto aquí les daría seno de 2 menos seno de 2, ¿verdad? Y todo, y aquí el h también sería 0, entonces me quedaría 0 sobre 0. Y digo, bueno, ¿qué es esto? Esto es una indeterminación, entonces significa que el límite lo tengo que resolver, este límite de una variable lo tengo que resolver de otra manera, una indeterminación. Pero yo me doy cuenta que esta es una indeterminación que a mí me gusta, a mí es una indeterminación bonita para mí. ¿Por qué? Porque esa indeterminación me permite utilizar, ¿qué? Siempre la regla del L'Hopital, porque las de indeterminaciones en cálculo de una variable de 0 sobre 0 me permiten utilizar L'Hopital. Entonces digo, bueno, para hacer rápido las cosas y no complicarme la vida, voy a utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, aplicando la regla del L'Hopital, aplicando el L'Hopital, tenemos lo siguiente. ¿Qué me dice el L'Hopital? Deriva numerador y deriva denominador. Entonces esto me va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? En este caso, la derivada, bueno, la derivada del numerador me quedaría coseno, ¿de qué? De 1 más 2h raíz de 5 al cuadrado más 1 más h sobre raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad? Acuérdense, regla de la cadena, ahora por la derivada interna, en este caso me quedaría 2 por 1 más 2h sobre raíz de 5, ¿verdad? Por 2 raíz de 5, ¿verdad? Más 2 que multiplica a 1 más h raíz de 5 por 1 raíz de 5. Aquí simplemente que usé regla de la cadena. Todo esto fue derivar esta expresión que yo tenía aquí, este seno, utilizando la regla de la cadena. La derivada del seno de 2, eso es una constante, 0. Y la derivada de h es 1. Ya, entonces todo esto me va a quedar sobre, aquí pongámoslo sobre 1. Yo digo, perfecto, entonces ahora sí, de nuevo, cuando hacen L'Hopital tienen que cogen y vuelven a evaluar para ver si es que ya resolvieron la indeterminación. Evaluando me queda 0, 0, acá 0 y acá 0. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Esto va a ser igual al coseno de qué? En este caso aquí me quedaría 1, 1. Me quedaría el coseno de 2 que multiplica ¿a qué? 2 por 2, 4 sobre raíz de 5 más 2 raíz de 5, lo cual me queda entonces 6 sobre raíz de 5 coseno de 2. Entonces, fíjense, conseguir una derivada direccional es súper así de sencillito. Entonces, el valor, es decir, la pendiente de la recta tangente que pertenece al plano con dirección U, que es tangente a la curva, que es tangente a esa curva de la intersección entre ese plano y esa función, es esta partecita que tenemos aquí. Entonces, me quedaría que la parcial, la derivada direccional de f en la dirección de u, en el punto era 1, 1, es igual a 6 sobre raíz de 5 coseno de 2. ¿Ya? Y ya tenemos entonces, esa sería esa partecita aquí. Ahorita les voy a compartir aquí un pequeño link que me gusta de esta partecita de GeoGebra. ¿Por qué? Porque si ustedes le dan a correr, se van a dar cuenta qué es lo que yo les estoy diciendo con respecto a esta partecita de aquí. Ahorita les estoy poniendo aquí un link en el chat. Creo que se mandó, ¿no? Ya, ese link lleva justamente el gráfico que yo les acabé de poner ahí arribita. Métanse ese link y denle a correr y se van a ir dando cuenta que lo que va haciendo en ese link es que va variando la dirección. El punto sigue siendo el mismo, lo que va variando es la dirección. Entonces yo voy obteniendo a medida que varía la dirección, se van a ir dando cuenta que la intersección, obviamente, entre la función y el plano es diferente y por tanto la recta tangente también va a ser diferente. Entonces, de hecho, creo que lo puedo abrir aquí. Denme un segundico. A ver. Porque me quiero explicar. A mí sí me gusta que quede claro esta partecita de aquí. Entonces, aquí. Entonces tenemos esta derivada, fíjense. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Una preguntita, ¿están viendo lo que está pasando? Del link que les acabo de compartir. ¿Alguien me podría? Sí, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué es la derivada direccional? Era lo que yo les decía. Aquí, en este caso, sería la derivada direccional en este punto A. Lo que hace es que ustedes, la dirección es la dirección del plano.
Es la dirección de ese plano. Y entonces, si se van dando cuenta que aquí, a medida que ustedes van esa dirección cambiando, pues la intersección también va cambiando. Fíjense. Y esta aquí, esta derivada direccional simplemente es la recta, es la pendiente de esta recta que está aquí, en moradito. ¿De qué curva? Allá, de la curva que pertenece al plano en la dirección U. Que pertenece a la curva, que es la intersección entre la superficie, entre la función y el plano en la dirección U. Entonces, cuando nosotros calculamos derivadas direccionales, lo que realmente estamos sacando es una pendiente, una recta tangente. ¿Cuál es esa recta tangente? Es esa recta que tenemos nosotros ahí en morado. ¿De qué curva? De la curva que pertenece de la intersección entre F y el plano que va en esa dirección. Y eso es realmente lo que nosotros, por eso aquí dice interpretación geométrica de la derivada direccional. Entonces, eso es lo que realmente nosotros estamos sacando cuando sacamos una derivada direccional. En este caso, para nuestro, bueno, ya muy bonito aquí la explicación, ¿te vas? Ya, entonces lo que nosotros hicimos es que aquí estamos dando una dirección. En este caso, la dirección que dábamos era, bueno, era 2,1, que yo simplemente lo único que hacía era que yo estoy yendo en esa misma dirección, pero con módulo 1, por eso que yo lo dividía para el módulo. Y calculábamos esta derivada. Entonces, la pendiente de esa recta tangente a la curva entre la intersección entre ese plano y la función es 6 sobre raíz de 5 coseno de 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta o si quedó claro cómo conseguir una derivada direccional? Hasta eso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, hasta eso déjenme copiar el siguiente ejercicio. Entonces, si dan cuenta de sacar la derivada direccional, simplemente fue resolver un límite. Ahora vamos a hacer un poquito más interesante el asunto, fíjense. Ahora bien, si es que ustedes quisieran en otra dirección, pues también es sencillo. Simplemente lo que hacen es exactamente el mismo proceso, pero cambian el punto y cambian la dirección. Si les dan otra función, pues exactamente el mismo proceso. Ahora bien, vamos a ver que creo este problemita ya lo hice la anterior semana, pero me gusta. Porque primero creo que salió un examen de mejoramiento y segundo porque es uno de los pocos, bueno, no pocos, pero que pide esta cosita de aquí. Dice, bueno, esto de qué diferenciales no les han dado aún, pero lo que me interesa es los dos primeros. Dice, bueno, dice, dada una función, a mí me están dando una función aquí. Me dice, bueno, primero determine si es continua y segundo, si es que la derivada existe para toda dirección, porque fíjense, démonos cuenta de lo siguiente. Yo saqué la derivada para una dirección específica y esa derivada sí existió, porque acuérdense que la derivada direccional se define a partir de un límite y puede darse a veces que los límites no existan. Es decir, puede darse que en ciertas direcciones la derivada direccional no exista. Entonces yo digo, bueno, yo lo que quiero comprobar en este ejercicio es que a mí no me van a dar una dirección, a mí me dicen demuestre o que yo encuentre la derivada direccional en un punto para cualquier dirección. Y las funciones para las cuales existan derivadas direccionales para cualquier dirección van a tomar un nombre en específico. Entonces vamos a verlo. Tenemos esta partecita aquí, fíjense. Demostrar que es continua, pues como para darle un repasito al asunto, vamos a ver sencillo cuando esta función era continua. Simplemente como para ver súper sencillito, súper ras, que cuando esta función era continua. Entonces f de x, y es continua, simplemente para recordar rapidito, es continua si el límite, en este caso cuando x, y tiende a 0, 0, de la función f de x, y es igual a la función evaluada en el punto. En este caso, la función evaluada en 0, 0, ¿a qué es igual a? Yo cojo y digo, bueno, a x le estoy dando el valor de 0 y a y le estoy dando el valor de 0, entonces vengo para acá. ¿En cuál de las dos expresiones uso? ¿La de arriba o la de abajo? Pues eso va a depender de cuál me cumple con el punto que yo tengo. 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Eso es diferente de 0? Es decir, 0 es diferente de 0. No, esto no es. Acá abajo, 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Esto es igual a 0? Es decir, 0 es igual a 0. Sí, entonces cuando yo le doy a f 0, 0, lo que me entrega es 0. Ah, ya. Perfecto. Ahora bien, para puntos que son cuando yo me voy acercando a 0, 0, no necesariamente en 0, 0. Aquí, cuando yo me voy acercando, la suma de sus cuadrados no necesariamente es igual a 0. Entonces la expresión que yo uso es esta de aquí. Porque siempre tienen que preguntarse. La mayoría de ejercicios uno coge y directamente coge la otra función, pero tiene que ver por qué es que la está cogiendo. Porque uno dice, ¿qué parte debería yo coger aquí? La parte que yo debo coger es cómo se va comportando la función cuando yo me voy acercando a 0, 0. Aquí justamente yo cojo 0 cuando es que, cuando x es 0 y cuando y es 0.
pero para cualquier otro punto diferente de 0, 0, por ejemplo, cuando yo me voy acercando a 0, que pueden ser valores chiquititos, 0,999, y cuando yo me voy acercando a y, obviamente la suma de los cuadrados de esos numeritos va a ser diferente de 0, por eso es que la expresión que yo uso es esta de aquí. Entonces simplemente tengo que ver que este límite, el límite cuando x, y tienda a ¿qué? A 0, 0, ¿de qué expresión? De 3x al cuadrado y menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado, esto tenga que ser igual a ¿qué? A 0. Si eso es igual a 0, un segundito. Disculpe, me estaban llamando. Entonces, tenemos entonces que el límite, yo voy a calcular ese límite. Y si ese límite es igual a 0, entonces la función es continua. Simplemente como para recordar. Entonces, de aquí, pues nosotros ya las semantes, ya sabemos bastantes técnicas para resolver el límite. Entonces yo digo, bueno, aquí por la forma en la que está, yo digo, lo más sencillo se me hace hacer, ¿qué? Un cambio a polares. Entonces vamos a hacerlo rapidito por un cambio a polares. Esto simplemente es como para recordar rapidito que vimos la anterior semana. ¿Qué cambio? ¿Cuál es el cambio de polares que nosotros usamos? Ya. Siempre es bueno especificarlo, r coseno de teta, y es igual a r seno de teta, y r es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Siempre también es bueno indicar la tendencia, es decir, si x, y tiende a 0, 0, entonces r ahora tiende a 0, y hacemos el cambio. Entonces esto sería igual al límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De 3, r al cuadrado, coseno al cuadrado de teta por r seno de teta menos r al cubo seno al cubo de teta sobre r al cuadrado. Y eso sería igual, si yo saco factor común, me quedaría el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De r al cubo que multiplica 3 coseno al cuadrado de teta seno de teta menos seno al cubo de teta sobre r al cuadrado. Simplificando, me va a quedar el límite cuando r tiende a 0, ¿de qué? De r que multiplica 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Ahora bien, yo aquí tengo una función que esto tiende a ser una función que tiende a 0 cuando r tiende a 0, y esta función es acotada, porque yo les había dicho que la multiplicación de funciones acotadas es acotada, la suma y resta, la suma o resta de funciones acotadas es acotada. Entonces aquí tengo, si se dan cuenta, multiplicaciones de senos y cosenos y suma de esas funciones, entonces todo esto es acotado. Entonces, como todo esto es acotado, es decir, está entre dos valores y esto tiende a 0, entonces todo esto tiende a 0. Digo, perfecto. Eso significa que todo este límite, el límite cuando x, y tendía a ¿dónde? A 0, 0. ¿De qué función? 3x al cuadrado menos y, 3x al cuadrado por y por menos y al cubo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Eso es igual a 0. Pero justamente eso es igual a la función hablada en el punto. Entonces, por lo tanto, esa función f de x, y es continua en ese punto 0, 0. Ahora bien, ya tenemos por lo menos esta partecita aquí. ¿Es continua? Sí, vacancísimo. Ahora bien, a mí realmente lo que me interesaba esto simplemente era como para recordar, para no dejar ese literal A al aire. Ahí me copio. Y ahora sí, a mí lo que me interesa realmente es lo que a mí me dice con respecto a esta derivada. Fíjense. A mí me dice que encuentre esta derivada, la derivada de f con respecto a u, es decir, a una dirección u. Para toda dirección aquí se comió, aquí es para toda dirección no nula, ya. Entonces a mí me dicen que yo determine de manera general, fíjense, a mí me dicen que determine la derivada direccional en 0, 0 para una dirección U, pero no me están dando esa dirección U. Eso significa que yo debo plantear, cuando a mí no me dan algo, yo debo plantear una dirección que, una dirección arbitraria, una dirección que puede ser cualquier cosa. Entonces hay dos maneras para hacerlo. Manera número uno. La manera número uno es decir, bueno, U coseno de teta, seno de teta, donde teta está entre 2pi y 0. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tomando para valores entre teta, fíjense, para valores de teta entre 0 y 2pi, lo que va haciendo esto es que yo voy recorriendo todo el plano. Yo voy recorriendo todo el plano. Y digo, perfecto, con ese vector u, si es que por ejemplo yo le doy el valor, yo que sé, de teta igual 0, ¿qué vector estoy obteniendo? El vector que va en esta dirección, ¿verdad? El vector, en este caso el coseno de 0 es 1, ya, 1,0. Y así, entonces yo voy obteniendo a medida que yo voy haciendo este teta entre 0 y 2pi, yo voy obteniendo toda la dirección. Entonces por eso es que hago este vector general, por así decirlo, es una dirección general que depende de este teta. Entonces digo, perfecto, yo tengo un vector en dirección general. Ahora bien,
¿Por qué también se usa este? Porque este vector siempre, siempre es unitario. Es decir, si nosotros le sacamos su norma, vamos a tener que es coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Aquí, por identidad pitagórica, esto es 1. Entonces me quedaría la raíz de 1. Eso es 1. Por eso es que esa es las dos ventajas de tomar este vector dirección arbitrario. Primero, porque con esta yo estoy 100% seguro que estoy recorriendo todas las direcciones posibles. Y lo segundo es que ese vector siempre es unitario. Allá, vacancísimo. Ahora bien, no es el único vector que nosotros podemos tomar. Podrían, por ejemplo, decir, bueno, digo, voy a denotar un vector arbitrario U, que va a ser A, B, que va a ser A, B, pero tienen que imponer para poder usarla, tienen que imponer o decir una pequeña condición adicional, sí, para poder utilizar la definición de qué, de derivada accional que nosotros queremos. Y es que la norma nosotros tenemos que imponer de que la norma SU tiene que ser igual a 1, es decir, que la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado sea igual a 1. Entonces digo, tenemos dos opciones para cuando yo quiero probar que la derivada direccional en una dirección U, pero si es que yo no conozco esa dirección U, yo tengo que plantear un vector dirección arbitrario. Entonces, o bien puedo hacerlo de esta manera, o bien puedo hacerlo de esta manera. En este caso, vamos a hacerlo para el caso número 1, y luego vamos a mostrarlo para un caso que sea un caso número 2. Entonces digo, bueno, vamos a hacerlo con esto. Vamos a hacer esta partecita de aquí. Entonces, voy a tener ¿qué necesito yo para sacar derivada direccional? Primero necesito tener una función, que es a la cual estoy sacando la derivada direccional. Segundo, ¿qué necesito tener? Necesito tener un punto. Y lo tercero que necesito tener es tener un vector director, un vector dirección. Dirección. A ver, tengo la función, sí, me la están dando. Tengo el punto, sí, también me lo están dando, es en el 0, 0. Y tengo el vector dirección, en teoría no me lo daban, pero yo planteé uno general, es decir, para cualquier dirección. Digo, bueno, entonces la derivada parcial de f, la derivada direccional de f con respecto a u en el punto 0, 0, simplemente es por definición que, el límite cuando h tiende a 0. ¿Por qué podemos utilizar esta definición? Porque yo estoy 100% seguro que si esta dirección siempre es, ¿qué? Unitaria. Entonces yo tengo aquí el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De la función evaluada en el punto 0, 0 más h por el vector ¿qué? Dirección unitaria, es decir, coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en el punto, es decir, la función evaluada en 0, 0. Y todo esto sobre h. Y digo, perfecto. Aquí, nosotros por lo menos del literal número a, nosotros ya habíamos deducido que f de 0 en 0, ¿a qué era igual? A 0. Entonces, del literal a, nosotros ya sabemos que f de 0, 0 era igual a 0. Entonces, aquí tenemos también, entonces seguimos desarrollando. Tendríamos el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? Tenemos el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso volvemos a hacer lo mismo. ¿Cómo se hace esta suma de estas expresiones que tenemos aquí? Ya saben, componente a componente sería 0 más h por coseno de teta me daría h coseno de teta. Acá 0, 0, aquí este 0 más h por seno de teta me quedaría seno de teta. Y todo esto sobre h. Y digo, perfecto. Entonces yo tengo ahora yo tengo esta partecita aquí. Ahora de nuevo, vamos al análisis. Vamos al análisis. Yo quiero evaluar a la función en h coseno de teta, h seno de teta. Fíjense, yo tengo ese análisis de por aquí. Yo voy a tener este análisis por aquí. Yo quiero evaluar a la función en h, es decir, yo le voy a dar la función a x, le voy a dar h coseno de teta, y a y le voy a dar h seno de teta. Entonces yo digo, bueno, ¿qué yo debería entregar? O entrego 0 o entrego esta expresión. Entonces aquí hay que ser muy cuidadosos para ver esa partecita. Entonces yo a x ¿qué le estoy dando a x? H coseno de teta. ¿Y qué le estoy dando a y? H seno de teta. Y digo, perfecto. Entonces venimos acá. Entonces recuerden que el h no es 0. H tiende a 0. H tiende a 0, no necesariamente 0. Entonces cuando yo tenga aquí, por ejemplo, vengo a la parte de aquí arriba. Entonces tengo h al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más h al cuadrado por seno al cuadrado de teta. Entonces yo digo, bueno, aquí puedo sacar, ¿qué puedo sacar? Factor común, y tendría coseno al cuadrado, o sea, h al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Esto es 1. Y entonces como h tiende a 0, pero no necesariamente 0, esto en teoría
va a ser diferente, porque por ejemplo h podría ser 0,9999 y ese 0,999 elevado al cuadrado sigue siendo diferente de 0. Entonces yo digo, como h tiende a 0, por eso siempre me gusta especificar, como h tiende a 0, entonces la expresión de la función que está definida en esta casa, por así decirlo, por partes, entonces yo voy a utilizar esta expresión de aquí para evaluar este h coseno de teta y este h seno de teta. Ustedes ahorita pueden decir, pero si era obvio que lo tenías que hacer ahí. En un ejercicio de examen la gente se confundió y cogió la expresión que no era, por eso siempre me gusta mencionar este ejercicio de aquí. Me gusta mencionar eso, entonces, ¿dónde tienen que evaluarlo? Por eso mismo les dan a veces condiciones o directamente dicen, justo en este punto. Entonces, en este caso yo tenía que evaluar en la condición. Entonces, como esto, nosotros vimos que ese h al cuadrado en teoría es, como h tiende a 0, no necesariamente 0, eso va a ser diferente de 0. Entonces, por lo tanto, la expresión que nosotros usábamos era la que era diferente de 0. Entonces, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de qué? Bueno, aquí me quedaría todo sobre h. Aquí era 3 por x al cuadrado. Pero en este caso, lo que yo le estaba, por lo que en sí yo le estoy dando como x, ¿qué es? H coseno de teta. Entonces me quedaría h coseno de teta al cuadrado por y. Pero ¿qué es el y que yo le estoy dando allá? H seno de teta. Menos era y al cubo. Pero ese y al cubo, lo que yo le estoy dando como y es h seno de teta al cubo. ¿Y todo eso sobre qué? Sobre x al cuadrado. ¿Pero qué qué es el x que yo le estoy dando? Ya, h coseno de teta. H coseno de teta al cuadrado más más y al cuadrado. Pero que en sí que yo le estoy que yo estoy dando por y. Allá, h seno de teta al cuadrado. Y simplemente vamos a ver ya qué nos queda en esta partecita de aquí. Tenemos entonces el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Desarrollando aquí un poquito nos quedaría 3 h al cubo coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos h al cubo seno al cubo de teta. Sobre, aquí podemos sacar factor común, h al cuadrado por coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta, y todo eso sobre h. Entonces, si nosotros realizamos multiplicación de extremos y medios, me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de qué. Aquí puedo sacar el numerador factor común, 3 al cubo por, h al cubo por 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta, y todo eso sobre, me quedaría h al cubo que multiplica ¿qué? Al coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Pero nosotros sabemos que todo esto es igual a ¿qué? A 1, es decir, por 1. Aquí simplificamos este h al cubo con este h al cubo, ¿y qué me queda entonces? Me quedaría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? De 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. ¿Y esto qué es? Esto es una constante. Entonces, el límite de una constante, ¿qué es? La misma constante. Entonces, la derivada direccional en cualquier dirección va a ser igual a 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Ahora bien, vamos a analizar qué implica esto. Fíjense. La parcial de f, digo, la derivada direccional en el punto era el punto 0, 0. Me quedaría 3 coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos seno al cubo de teta. Y digo, perfecto. Entonces, aquí cuando uno resuelve este tipo de, bueno, ahora bien, a mí que me pedía el ejercicio, bueno, lo que me pedía el ejercicio justamente era esto, encontrar esta derivada para cualquier u. ¿Qué me refiero con cualquier u? Fíjense, recordemos que el u era esto, era coseno de teta, coma seno de teta, ¿verdad? Donde este teta iba entre ¿dónde? Entre 2pi y 0. Entonces, fíjense, si yo quisiera, aquí lo que yo estoy diciendo es que yo a partir de ese teta saco direcciones y yo directamente ya puedo saber cuál es la derivada direccional. Por ejemplo, supongamos que yo quiero tomar, supongamos teta igual 0. No sé, se me ocurre. Entonces tendría, denotémoslo como la dirección u sub 1, me quedaría coseno de 0, 1, seno 0. ¿Esto es unitario? Pues sí, siempre va a ser unitario porque ya lo demostramos. Arribita. Esto, entonces, si es que yo estoy tomando teta 0, yo entonces la derivada direccional de esa función en el punto 0, 0 con esta dirección, yo no me tengo que poner a sacar de nuevo todas las cuenticas. ¿Por qué? Porque yo lo hice de manera general para cualquier dirección. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces la derivada parcial
digo la derivada direccional de f con respecto a la dirección u sub 1 en el punto 0, 0, lo único que hago es el teta que yo tomé para conseguir esa dirección era 0. Entonces vengo para acá, 3 coseno al cuadrado de 0 por seno de 0 menos seno de ¿qué? Al cubo de 0. Esto es 0, esto es 0. Entonces la derivada direccional tomando esa dirección y en ese punto es eso. Y dense cuenta, no lo tuve que hacer porque yo lo hice para cualquier, yo ya lo había hecho para cualquier dirección. Entonces simplemente, si yo cojo uno en específico, simplemente cojo y evalúo. Esas son las ventajas de hacerlo de esa manera. ¿Alguien iba a preguntar algo, alguna duda, alguna pregunta? Creo que alguien iba a preguntar algo. No sé. O alguien creo que se unió, no sé. Pero bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me pueden preguntar, yo no tengo problema. Entonces ahora bien, vamos a ver. Como yo les mencionaba, aquí si se dan cuenta, muy bonito, muy completo todo. Pero puede darse el caso de que yo tomando una dirección, la derivada direccional exista y yo tomando otra no exista. Entonces ahí hay un problema. Es decir, supongamos que yo hubiera tenido una función g, para no darle el mismo nombre, yo hubiera tenido una función g y de nuevo aquí en u, por ejemplo, siguiendo una dirección arbitraria, por ejemplo, u, fíjense, ¿de qué? De un punto, supongamos que también hubiera sido en el 0, 0, pues podría haber sido en cualquier otro punto realmente. Y supongamos que a mí me quedaba lo siguiente, a mí me quedaba 3 sobre coseno, o sea, 3, yo qué sé, 3 por logaritmo de, yo qué sé, de 9. Imagínense que me era la función, al final cuando yo hago todo eso me quedaba esto, es decir, ¿cómo yo voy a saber si es que existen las derivadas en todas las direcciones? Tengo que venir y analizar. Al final lo que me queda tengo que analizar. Por ejemplo, me hubiera quedado coseno de, yo qué sé, de teta. Entonces yo digo, bueno, aquí, cuando al final, cuando ya tienen la derivada, la forma por decirlo de manera general, tienen que analizar si es que existe para toda dirección. Entonces, ¿cómo analizan eso? Viendo si es que aquí va a haber algún problema. Es decir, hay algún teta al cual ustedes le den este valor, no exista esta partecita de aquí. Entonces vamos a analizar. Aquí yo me pregunto, si es que por ejemplo yo le doy a teta el valor de pi medios, yo sé que entonces el coseno de teta, si teta es igual a pi medios, es decir, el coseno de pi medios es 0, y digo, oh, ahí voy a tener un gravísimo problema, porque yo no tengo división contemplada en los reales para 0, la división para 0 no está contemplada, entonces yo no puedo tomar esa dirección. ¿Qué me indica? Que recordemos que u, el vector que yo siempre tomo de manera general, es coseno de teta, seno de teta. ¿Qué me está indicando esto? Que si yo tomaba la dirección, si yo tomaba teta igual pi medios, es decir, si yo tomo la dirección u sub 2, aquí 0, en 1 aquí. Si yo tomo esta dirección 0, 1, si yo calculo la derivada direccional de esta función g en esa dirección 0, 1, no existe. Eso es lo que yo quiero decir. La derivada direccional de esta función g con respecto a esta dirección aquí, u sub 2, bueno aquí, a ver, más claro. Aquí lo voy a poner aquí. Si yo quisiera sacar la derivada direccional de esta función g en el punto 0, 0 con respecto a la dirección u sub 2, esto no existe. Ah, ya, entonces, ¿cómo yo voy a ver si es que para alguna dirección o para otra la derivada direccional existe o no? Pues lo tengo que ver al final, con lo que me queda. Yo analizo aquí. Yo aquí voy a analizar y digo, bueno, por ejemplo, aquí tengo una división para 0. Entonces, yo sé que para todos los tetas entre 0 y 2pi, en el cual el coseno se haga 0, para esas direcciones la derivada no existe. La derivada direccional no va a existir de esa función. Yo digo, bueno, entonces ahí tengo un problemita. Pero entonces volvemos acá. Dense cuenta, aquí yo le puedo dar cualquier valor al teta. Yo digo, ¿hay algún problema con que yo le dé algún valor en específico al teta? Es decir, ¿hay alguna situación en la cual esta derivada de aquí no exista? Yo digo, no, yo le puedo dar al teta cualquier valor. Porque aquí, por ejemplo, no tengo ni divisiones para cero ni ningún problema en específico. Yo aquí, si se dan cuenta, tengo 3 por coseno al cuadrado de teta, seno de teta, menos 3, menos seno al cubo de teta. Ahí yo le puedo dar a teta el valor que yo quiera. Entonces, ¿qué me indica esto? Entonces, que esta derivada, la derivada direccional de f con respecto a la dirección u en el punto 0, 0, existe para toda dirección u. Va a existir para toda dirección u. Y las funciones que cumplen esa propiedad, es decir, que sus derivadas direccionales existen para cualquier en un punto, para cualquier dirección. Entonces, cuando esto ocurre, vamos a decir que entonces f
f de x, y es derivable. Entonces ya aquí introducimos uno de los primeros conceptos que a veces les preguntan. F de x, y es derivable en el punto 0, 0. Ya, eso significa que en el punto 0, 0 todas sus derivadas direccionales existen. Ahora bien, ¿cuál sería el caso aún más bonito? Allá, un caso aún más bonito sería que para un punto, fíjense, ojo, este análisis solo lo hicimos, ¿qué es lo que hicimos aquí? Lo hicimos para 0, 0. Es decir, yo solo aquí estoy concluyendo sobre 0, 0. Si yo quisiera hacerlo para un caso general, tendría que también dar un punto arbitrario A, B. Entonces, si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, para cualquier punto y para cualquier vector director, yo tendría que tomar entonces un vector dirección arbitrario y un punto arbitrario. En este caso, supongamos que A, B, esta derivada de aquí existe para todo punto A, B, elemento R2, existe para todo punto, esta derivada, existen todas sus derivadas, existen todas sus derivadas direccionales. Allá, entonces, direccional. Entonces, si para todo punto, es decir, para cada punto, para cada punto, existen todas las derivadas direccionales, pues vacancísimo. Entonces, esta función ya entonces se dice que es derivable. F de x es derivable. Ahora bien, si es que yo saco solo, en el ejemplo que nosotros hicimos, nosotros solo concluimos en el punto 0, 0, por eso es que yo tengo que dedicar. Yo lo único que podría asegurar es que f era derivable, pero en 0, 0. Si es que yo quisiera hacer un caso más general, lo único que tendría que haber hecho era, por ejemplo, yo tendría que haber, si yo quiero hacer un caso más general, es decir, para cualquier punto y para cualquier dirección, lo que yo hago es tomo un vector arbitrario y tomo de nuevo, como les dije, un punto A, B arbitrario, y lo que hacen es el límite, entonces, cuando h tiende a 0, ¿de qué? De f, en este caso les quedaría A, B, más AH por, en este caso, coseno de teta, seno de teta, menos la función evaluada en A, B, y todo esto sobre h. Este sería el caso más general que ustedes pueden tener, cuando es para cualquier punto y para cualquier dirección. Entonces aquí simplemente resuelven este límite y deducen al final viendo si eso es o no es derivable. ¿Alguna duda, alguna pregunta o si está quedando claro el asunto? Sí está quedando clarito o hay alguna duda, alguna pregunta. Fíjense que aquí lo único que hicimos es demostrar entonces que la función es derivable para cualquier que las derivadas parciales, las derivadas direccionales en 0, 0 existían para toda dirección. Vamos haciendo otro parecido a este, porque son en específico ese son de los comunes que salen en lección y en talleres y en examen. Entonces vamos a ver. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo no tengo problema con que me interrumpan. Ustedes solo me dicen, profe, no estoy entendiendo esta partecita de aquí, y yo con todo gusto les vuelvo a explicar. Entonces dense cuenta. Por eso les digo que es derivable, porque a veces no les dicen demuestre que todas las derivadas direccionales existen, sino que les dicen que sea derivable, y uno dice, uy, ¿eso qué es? Entonces por eso les decía que era eso. Esto era un problema en un taller. Entonces me decían, bueno, te están dando esta función de aquí, para todos los puntos x, y, o sea, tú vas a evaluarlo en esta partecita de aquí, para todos los puntos x, y, diferentes de 1,2 y la función toma el valor de 0 en x, y igual a 1, menos 2. Entonces aquí me piden determinar dos cosas. Me piden, bueno, determine si la función es continua. Eso lo podemos sacar, claro que lo podemos sacar porque nosotros ya sabemos eso. Y me dicen determine que f es derivable. Entonces aquí, si aquí me están pidiendo que f es derivable, lo único que me están diciendo es que demuestre que todas las derivadas, que todas las derivadas direccionales para cualquier dirección en el punto 1, menos 2 existen. Bacanísimo. Entonces vamos a hacer este problemita súper rápido, súper veloz. Entonces vamos primero con el literal A. La función se dice que es continua, es decir, f de x, y es continua en 1, menos 2. Sí, siempre tienen que poner esto por si acaso. Cuando van a resolver un ejercicio digan, bueno, la función es continua si pasa esto, porque eso es lo que se conoce como la condición de continuidad. Y por lo general les ponen en rúbrica como 1 o 2 puntos por eso. Entonces tienen que decir, bueno, es cuando el límite de cuando x, y tiende al punto, es decir, 1, menos 2 de f de x. Ya vamos a ver cuál es este f de x, fíjense. De f de x es igual a la función evaluada en el punto, en 1,
menos 2. En este caso es súper sencillo porque ya aquí justamente me dice que cuando x, y es 1 menos 2 me entrega 0. Allá. Entonces aquí no tengo que hacer mucho análisis, es decir, tengo aquí justamente en 1, menos 2 me entrega 0. Yo digo, perfecto. Ahora bien, cuando yo me estoy acercando, fíjense, cuando yo me estoy acercando al 1, menos 2, no justamente estoy en el 1, menos 2, me estoy acercando, por eso es que dice x tiende a 1 y y tiende a menos 2. Entonces significa que estoy en puntos que seguramente son cercanos al 1, menos 2, pero no necesariamente son el 1, menos 2. Entonces, cuando yo me estoy acercando por eso, ¿qué función o en qué función yo estoy evaluando o qué parte de la función yo estoy usando? Esta que estoy encerrando aquí en morado. Digo, perfecto. Entonces me quedaría simplemente el límite cuando x, y tiende a 1, menos 2, ¿de qué? De x menos 1, acá, y más 2, todo esto sobre la raíz de x menos 1, y más 2. Digo, perfecto. Ahora bien, simplemente tengo que resolver ese límite. Resuelvo ese límite y veo si es igual a la función evaluada en el punto. Es decir, tengo que ver qué función va a ser si es que este límite es igual a 0. Entonces, ya vamos a resolver este límite. ¿Cómo yo les recomendaba que resolvieran estos límites? Yo estuve revisando algunos, bueno, no revisando, pero le eché un ojo a algunos de los talleres que hicieron uno de sus cursos y vi que lo hacían de esto de una manera particular. No digo que estuviera mal, pero no hacían el cambio, sino que hacían un cambio medio raro, que me pareció interesante. Pero yo les recomiendo que siempre lo hagan de esta manera, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Entonces, digo, bueno, lo primero que tienen que hacer para evaluar un límite, pues es intentar evaluarlo. Si ustedes lo evalúan cuando x tiende a 1 y y tiende a menos 2, les quedaría 0 sobre 0. Ah, ya eso es una indeterminación. Es decir, que por lo menos evaluando no puedo calcular ese límite. Entonces, cuando yo les decía que cuando ustedes tenían por lo general límites que no tienden a 0, 0, lo más usual es que ustedes lleven ese límite de una forma más bonita de apreciarla. Entonces, eso lo iban a hacer por medio de ¿qué? De un cambio de variables. Y ese cambio de variable ustedes van a decir, ya, pero ¿cuál es el cambio de variable? Ah, pues eso es sencillo. Por lo general, la misma forma de límite te va a dar el cambio. ¿A qué me refiero? Yo digo, bueno, aquí yo tengo como x menos 1, pero acá tengo como que también se repite eso. Y si me doy cuenta por acá, yo tengo aquí y más 2, y acá también tengo y más 2. Entonces digo, bueno, voy a intentar hacer el límite más bonito para que sea más sencillo de evaluar. Y digo, bueno, voy a hacer el siguiente cambio de variable. Voy a llamar a u, x menos 1, y voy a llamar a b, y más 2. Entonces yo ya tengo el cambio. Ahora bien, cuando yo hago un cambio de variables, además del cambio necesito tener ahora la nueva tendencia. Entonces yo siempre tengo que analizar. Entonces si x, y tendía ¿a dónde? A 1, menos 2. Entonces ahora las nuevas variables u, b, ¿hacia dónde tienden? Eso es lo que me tengo que preguntar. Entonces, ¿cómo analizábamos nuevas tendencias? Eso era sencillo. Cojo la tendencia anterior y la evalúo en los nuevos cambios. Entonces sería u igual a ¿dónde tendía antes x? 1 menos 1, esto es igual a 0. Entonces ahora u tiende a 0. Y ahora b lo cojo, lo evalúo en el cambio anterior. Sería menos 2 más aquí, porque y tendía a ¿dónde? Menos 2 más 2, esto es igual a 0. Entonces ahora b tiende a 0. Entonces dense cuenta, ya tengo el cambio y tengo la nueva tendencia. Entonces ya con eso pues voy a hacer mi bello cambio de variable. Entonces tendría el límite que antes dependía de x, y ahora va a depender de u, b, que tiende a ¿dónde? A 0, 0. En este caso voy a tener x menos 1, pero x menos 1 yo lo definí como ¿qué? Como u por y más 2, pero y más 2 es b sobre la raíz de ¿qué? La raíz de ¿qué? En este caso, u por x, ¿cuánto me va a quedar? X menos 1 era u, allá me va a quedar u por y más 2, pero y más 2 era b. Y perfecto. Entonces esto ya me quedó una situación más sencilla. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el límite cuando x, b tiende a 0, 0. Y aquí lo que podemos hacer es, por así decirlo, racionalizar. Entonces yo racionalizo, es decir, multiplico por raíz de v y multiplico aquí por raíz de v. Entonces me quedaría u por b por raíz de v sobre v. Entonces este se simplifica con este y simplemente me queda el límite cuando u, b tiende a ¿dónde? A 0, 0 de la raíz de v. Entonces
este límite ya es un límite que simplemente sale como, evaluando, pues yo cojo si u tiende a 0 y b tiende a 0, me quedaría la raíz de 0 por 0 y eso es igual a 0. Entonces este límite, ese límite que nosotros teníamos aquí, todo eso iba a ser igual a ¿qué? A 0. Y justamente eso es igual a la función evaluada en 1, menos 2. Entonces, por lo tanto, f de x, y sí es continua en el punto 1, menos 2. Yo digo, perfecto, ya tengo que es continua. Ahora bien, vamos a lo segundo, que es de hecho lo interesante de esta clase. Vamos para acá. A mí me piden que sea derivable. Ah, ya. ¿Derivable en dónde? En 1, menos 2. Yo digo, bueno, yo quiero que sea derivable. Es decir, a mí me están preguntando. A mí, primero, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que si existen, aquí realmente si me dicen si f es derivable, lo que me están preguntando. Existen todas las derivadas direccionales de f, todas las derivadas direccionales de f en 1,2, es decir, para toda dirección. Yo tomo cualquier dirección, la derivada direccional existe, eso es lo que me está preguntando. Yo digo, bueno, como yo lo que quiero sacar es una derivada direccional, entonces tengo dos opciones de nuevo. Tengo o tomo el vector u, porque aquí, recuérdense, me están dando que cuando yo voy a sacar una derivada direccional, recordemos que necesito que me den x, y, es decir, una función, que me den un punto, estas dos cositas ya me la están dando, y que me den un vector dirección. Pero este vector dirección en este caso no me lo están dando porque me dicen que sea para cualquier dirección. Entonces yo tengo que dar uno arbitrario, uno que funcione para todos los casos. Que ya habíamos dicho y usamos en el ejercicio anterior era coseno de teta, seno de teta, ¿verdad? Donde teta estaba entre 2pi y 0. Entonces, pero ese, como les dije, no era la única manera para hacerlo. Otra manera para hacerlo es cuando nosotros definimos un vector u también, que sea a, b, pero restringiendo lo que su norma sea igual a 1. Es decir, yo lo voy a restringir siempre que su norma sea igual a 1. Y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar sacando en este caso? La derivada direccional con la dirección u. En este caso, para ilustrar el ejemplo, para que no crean que siempre se hace así, vamos a tomarlo de esta manera, con este de aquí, tomando un vector a, b, pero teniendo en cuenta que su norma es 1. Digo, perfecto, entonces yo voy a sacar la derivada direccional de f con respecto a u en el punto 1, menos 2. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, sí, cuando h tiende a 0 de la función, ahora en el punto 1, menos 2 más h por el vector unitario, que es a, b, menos la función ahora en 1, menos 2, y todo eso sobre h. Por el ejercicio anterior, nosotros ya sabemos que la función evaluada en 1, menos 2 era 0. Justamente eso me lo decía aquí la definición de la función. La función evaluada en 1, menos 2 es 0. Entonces, por eso simplemente reemplazo eso. Ahora bien, entonces si seguimos resolviendo esto, tendríamos el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De la f evaluada en 1 más ha, menos 2 más hb, ¿verdad? Sobre h. Yo digo, bueno, vamos a ver entonces esta partecita de aquí. Volvemos a analizar. Me dicen que yo lo evalúe en f. Es como que si yo estuviera dándole a f, esta fuera mi x y esta fuera mi y. Pero ojo, tengo que analizar muy pendiente en eso. ¿Cuál tomo? ¿La parte superior? Es decir, ¿en qué expresión yo lo evalúo? ¿En esta o me va a dar directamente 0? Entonces, para eso tenemos que ver. En este caso, recuerden, yo les decía que el x que yo estaba tomando, por así decirlo, era 1 más h de a, y acá el y era menos 2 más h de b. Ahora bien, como estamos sacando aquí un límite, ¿verdad? Es decir, cuando h tiende a 0, no necesariamente h0, es cuando h tiende a 0, es decir, puede ser valores cercanos a 0. Cuando h tiende a 0, entonces esto no necesariamente es este punto de aquí, esto va a ser diferente de 1, y esto, si es que son puntos cercanos a 0, pero no necesariamente el 0, entonces esto también va a ser diferente de menos 2. Digo, bueno, entonces yo voy a tener esta partecita. Pero Abraham
quienes me digan, ya, pero y si, por ejemplo, sí puede ser el 0,0 si es que A y B son 0. Sí, sí, pero si es que A y B son 0, por ejemplo, si tú tomas 0,0, es imposible que la norma sea 1. Entonces, jamás A, B es 0,0. Entonces, por eso, como nosotros analizamos rapidito esa partecita aquí, digo, bueno, aquí como H tiende a 0, pues no necesariamente 0, esto va a ser diferente de 1. Y como esto tiende a 0, pues no necesariamente 0, esto también va a ser diferente a menos 2. Entonces, ¿qué expresión uso? No uso esta expresión de aquí. Te digo, perfecto. Realizando ese análisis, entonces vamos a tener que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de qué. En este caso sería, recordemos, es x menos 1, es decir, en este caso lo que yo le estoy ingresando a la función como x es 1 más ha, 1 más ha, es decir, x menos 1 por y más 2, pero y lo que yo le estoy ingresando como y es menos 2 más hb más 2, ¿verdad? Todo eso sobre la raíz de qué? La raíz de x menos 1, es decir, lo que yo le estoy ingresando como x, 1 más ha menos 1 por por y más 2, pero y lo que le está ingresando como y es menos 2 más hb más 2 y todo eso sobre h. Entonces aquí vamos a ver que qué belleza, esto se va con esto se va con esto se va con esto se va con esto, entonces nos va a quedar entonces simplemente el límite cuando h tiende a qué, a 0 de h de a por h de b sobre, en este caso, la raíz de qué, de h, la raíz de h de a por h de b sobre h. Entonces aquí pues lo que se me ocurre hacer pues aplicar la misma, por así decirlo, la misma estrategia que hicimos hace rato, es decir, multiplico por h de a por h de b y divido por h de a por h de b. Entonces lo que estamos haciendo es como racionalizar. Entonces vengo para acá. Yo voy a tener entonces el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? En este caso me quedaría h de a por h de b por la raíz de h de a h de b sobre, en este caso se eleva al cuadrado y simplemente queda h de a por h de b y todo esto sobre h. Esto se va con esto y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? Si yo hago esta multiplicación aquí me quedaría h al cuadrado por AB sobre H. Si nosotros separamos, me va a quedar el límite cuando H tiende a 0 de qué? Cuando H tiende a 0 tendríamos esta partecita de aquí. El límite cuando H, si me quedaría la raíz de H al cuadrado por HB, ¿verdad? Sobre H. Entonces yo tendría, a ver, ya tendríamos que ver esta partecita de aquí, entonces. Pero yo recuerdo entonces, fíjense, yo recuerdo que esta partecita de aquí, ¿qué es? Esto es valor absoluto, entonces tendría el límite cuando h tiende a 0, ¿de qué? Del valor absoluto de h por AB sobre h, ¿verdad? ¿Qué pasó? Un segundito, me disculpan.
Discúlpeme un segundito, justo ahorita no puedo hablar y me llamaron a hacer una cosita. De unos 3 minutitos regreso. Hasta eso, lo único que hice aquí fue, dense cuenta que teníamos ese límite. Y lo que hacemos es, como yo tengo un valor, porque acuérdense que tener Listo, profe. raíz de h al cuadrado, eso es un valor absoluto, entonces tienen que resolverlo por límites laterales. Si se dan cuenta que esos límites laterales son diferentes, entonces el límite no existe, por lo tanto, como el límite no existe, entonces esa función no es derivable. Deme un segundito, vuelvo en un minutito. Ya regreso. Disculpen la interrupción. Ahora sí, disculpen de nuevo la interrupción. Entonces, de nuevo, en lo que estábamos. Déjenme poner el guantecito. A ver, entonces, recuerden, en el límite, la derivada direccional realmente es resolver un límite. Y puede que ese límite no exista. Entonces, dense cuenta que si nosotros, bueno, aquí que hicimos fue reemplazar los datos, aplicar esta partecita y al final donde nos habíamos quedado era el raíz de h al cuadrado por AB. Pero nosotros recordamos que la raíz de h al cuadrado es ¿qué? Valor absoluto. Y digo, bueno, entonces ahí tengo que resolverlo. ¿Por qué? Por límites laterales. Si es que yo me acerco por h por la derecha, entonces el límite me queda h y me quedaría raíz de a por b. Pero si yo me acerco por la izquierda, me va a quedar menos raíz de h, menos raíz de a por b. Entonces, como los límites laterales, para que un límite exista, sus límites laterales tienen que ser ¿qué? Iguales. Entonces este límite no existe. Y como este límite entonces no existe, entonces como no existe, ¿qué es lo que yo estoy realmente encontrando? Que la derivada direccional no existió. Entonces, como no existió, entonces la función no es derivable en 1, menos 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O quedó todo claro? Profe, disculpe, yo la verdad es que no comprendo bien lo de las derivadas direccionales. ¿En qué sentido? ¿La definición? ¿Cómo se Eh, resuelve? ¿O o qué sea, son? o sea, más o menos como que cómo se resuelve, o sea, cómo se la plantea. A ver, la manera de ver qué es una derivada direccional, o sea, cómo se la plantea, o sea, qué es una derivada direccional, es realmente la derivada direccional es una razón de cambio. De hecho, incluso cuando ustedes en ejercicios más adelante les van a decir, determine la razón de cambio de esta función, no les van a decir que es una derivada direccional. Entonces, pero cuando nosotros estamos en cálculo de varias variables de razón de cambio, ¿con respecto a qué? Porque nosotros decimos, bueno, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en cálculo de una variable era sencillo, porque yo estaba en el plano y yo directamente veía cuál era la razón de cambio de la variable y con respecto a la variable x. Pero aquí yo no tengo esto. Aquí yo tengo que yo, por ejemplo, puedo tener una función, como era la que yo tenía ahí arribita, déjame te la copio. Dame un segundito que te la copie. Aquí, para que entendamos esto. Aquí. Entonces yo quiero sacar cuando yo saco derivada, yo lo que saco son razón de cambio. Pero la cosa es que aquí yo puedo sacar muchas razones de cambio. Esa es la diferencia, que cuando yo trabajo con variables, que cuando yo trabajo
cuando yo estoy trabajando con funciones de varias variables, yo no solo defino una razón de cambio en una dirección, que era como cuando trabajamos en cálculo de varias variables. Aquí yo defino la diferencia, donde entra la diferencia aquí es que yo defino razones de cambio con respecto a muchas direcciones. En este caso, la derivada direccional es tomar esa razón de cambio en una dirección en específico. Entonces, ¿y qué me representa a mí esa derivada direccional? Recordemos que la derivada nosotros de por sí sabemos que es la pendiente de la recta tangente a la función, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás tomando una dirección en específico, tú vas a conseguir esa razón de cambio en esa dirección. Es decir, tú estás sacando la dirección de cambio, cómo varía la función, pero siguiendo esa dirección. Ojo, tú vas a sacar cómo va variando la función siguiendo una dirección, porque si tú tomas otra dirección, puede que la función se comporte de manera diferente, cosa que no se analiza en cálculo de una variable porque solo la función va variando en un sentido. Mientras que aquí la función, si tú te vas por un lado, puede ser que empiece a bajar, mientras que si tú te vas por otro lado, empiece a subir. Entonces tú vas a sacar esa razón de cambio, pero con respecto a una dirección. ¿Cuál es esa dirección? ¿Cómo lo podemos interpretar? Como te decía, la derivada en cálculo de una variable pendiente de la recta tangente. La derivada direccional también es una razón de cambio y también es una pendiente de una recta tangente. ¿Pero de qué? ¿De qué recta? ¿Y de por así decirlo, de qué curva? Nosotros aquí tenemos esta función f, que era lo que mencionaba hace ratito. Yo tengo aquí una función f de x, y. Entonces yo quiero conseguir la razón, la derivada, quiero conseguir la derivada direccional de u en el punto A. Aquí este punto A puede ser un punto, para ponerlo más sencillo, más x sub 0 y y sub 0. Es decir, A es igual a x sub 0 y sub 0, para que quede más bonito, ¿no? Para no confundirnos. Entonces yo digo, bueno, entonces, ¿cuál es esa razón que se está midiendo? Ah, ya, va a ser un plano. Yo corto a esta función, fíjense, yo voy a cortar esta función aquí. Yo voy a cortar esta función en esta función que es f de x, y, la voy a cortar con un plano que pasa por A, es decir, pasa por el punto x sub 0 y y sub 0, y tiene dirección ¿qué? Tiene dirección U. Tiene dirección U. Ah, ya significa que ese plano, date cuenta, está pasando por el punto x sub 0 y sub 0, pero tiene dirección U. Entonces, ¿qué es lo que yo obtengo? Yo voy a tener un plano que va a intersectar ¿a qué? A la función. Entonces, cuando yo le intersecte, ¿qué me va a quedar impreso en ese plano? Me va a quedar impreso esta curva. Date cuenta que esto ya lo que me está quedando es una curva en un plano. Ah, ya va quedando, porque yo tengo una curva en un plano. Y si yo tengo una curva en un plano, ¿puedo sacar razón de cambio? Claro, eso sería literalmente como que tú estés sacando una razón de cambio en cálculo de una variable, pero teniendo en cuenta que estás en este plano de aquí. Entonces, esa derivada direccional es la pendiente de esta recta, obviamente en este punto de aquí, la pendiente de esta recta, a esta curva, ¿sí? A esta curva que resultó de la intersección entre la función y el plano en esa dirección. Entonces, si es que tú tomas otra dirección, tu plano lo que hace es que se va a mover un poquito, entonces tú vas a tener otra intersección y otra recta. Entonces, con esa nueva dirección tú vas a tener otra razón de cambio. Siguiendo, eso es lo que quiere decir es que en esa dirección que está yendo el vector, tal vez la razón de cambio puede ser que por un lado suba la función, es decir, la razón de cambio va subiendo, mientras que por otro lado la razón de cambio va disminuyendo. Por ejemplo, imagínate que tú tuvieras un paraboloide es sencillo verlo, pero si tú tienes, por ejemplo, una función en la que por un lado vas disminuyendo, pero si tomas otra dirección, por otro lado puedes que vayas subiendo, que justamente eso era, si es que tú te fijas, aquí tenemos, déjame open link, acá, esto era lo que yo les decía, por eso les puse este grafiquito, dense cuenta, de aquí saqué ese gráfico, que yo vi esto y dije, esto estaba cansísimo para mostrarlo a los chicos. Entonces, aquí, déjenme, subo un poquito, pero están viendo, mira, entonces date cuenta, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que está haciendo la derivada direccional es calcular una razón de cambio, sí, cuando la función tiene una dirección en específico. Date cuenta, ese vector U se va moviendo, es decir, yo voy tomando direcciones diferentes. Entonces date cuenta que la derivada direccional, estos numeritos que tienen aquí, es decir, esa razón de cambio se va a ir moviendo, es decir, la función va a ir variando con esa razón de cambio cuando tiene esa dirección, es decir, cuando la función va en esa dirección U, lo que me está indicando es que la función se está comportando con esa razón de cambio. Por ejemplo, aquí date cuenta que aquí tiene razón de cambio cuando va pasando por aquí de 1, mientras que cuando se va acercando para acá, justamente como lo que podemos ver ahorita, tiene razón
tiene razón negativa. Date cuenta por qué tiene razón negativa, porque date cuenta que esa recta pendiente se va inclinando. Mientras que cuando date cuenta, cuando va por el otro lado, ahora justamente por donde ahorita está pasando ese U, la función se está comportando de manera que va subiendo esa recta tangente. Entonces nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de eso? Porque el paraboloide va subiendo. Bueno, no es un paraboloide, pero lo que estoy diciendo es que esa función, date cuenta que ¿qué va? Va subiendo, es decir, va creciendo. Entonces por eso la razón de cambio, por eso que nosotros tenemos que es 1, mientras que cuando la pendiente de la recta tangente, es decir, la razón de cambio en una dirección específica, te da de la función en una dirección específica, es la derivada direccional. Creo que ahí quedó mejor explicado. ¿Me confirma si con eso quedó un poquito más claro? O sea que lo que hace es que a mi figura en el punto la corta, o sea, la corta en forma de un plano y justo en ese punto específico, en ese plano calcula la pendiente, ¿no? Sí, la pendiente de la curva de esa intersección, justamente es esto que tienes en naranja. Si te das cuenta que a medida que tú vas moviendo la dirección, tienes diferentes planos y tú vas a intersectar y te quedan diferentes curvas. Entonces, esa derivada direccional es la pendiente de esa recta, de la recta tangente, que obviamente pertenece a ese plano, pero que es tangente a qué? A esa curva intersección entre la función y el plano. ¿Qué es esto? Es eso naranja que tienes ahí. Y el A, B que puso en el ejercicio, ese es un punto arbitrario, ¿no? Es el punto Sí, arbitrario. claro, porque ahora puede que pase otra cosa. Ah, bueno, aquí no puedo rayar, pero date cuenta que ese punto es... Ah, bueno, sí puedo rayar acá aquí. Eso es tomándolo aquí. Eso es cómo se comporta. Todo ese comportamiento es justo, pero si date cuenta que era centrado en dónde, en ese punto A. Pero yo podría haber tomado otro punto. Yo podría haber, entonces, cuando yo tome otro punto, a medida que yo voy tomando direcciones, date cuenta aquí, déjame borro todo para para que no se haga todo un relajo. Acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar un punto por acá, en vez de tomar el punto A, que este era, por ejemplo, aquí que teníamos x sub 0 y y sub 0, yo podría tomar un punto por acá, x sub 1, y sub 1. Entonces, ahora lo que yo voy a tener es que por acá puedo tener puedo seguir teniendo la misma dirección, date cuenta, pero ahora la cosa es que ahora el plano pasa por el punto x sub 0 y sub 0. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a haber un plano que va a estar un poquito más atrás. Entonces obviamente ese plano va a cortar de manera diferente a la función y las derivadas direccionales también podrían ser diferentes. Entonces date cuenta, cuando tú sacas derivada direccional, ¿por qué es importante que a ti te den el punto? Porque significa que el plano va a pasar por ese punto. La dirección, ¿qué te indica la dirección? Fíjate, ¿a qué me refiero que date cuenta que siempre el plano, ¿en dónde está? Siempre está, el plano pasa por A. Es verdad, se va moviendo, pero siempre el plano pasa por A. Date cuenta, este plano se está moviendo. Se mueve, va cambiando su dirección, pero siempre pasa por A. Es decir, ese punto A siempre está ahí en el plano. Entonces, si yo tengo otro punto, por ejemplo, tengo un punto x sub 1 y y sub 1, va a ser más o menos parecido, el plano se va a mover, pero la cosa es que ahora va a estar en otro punto, va a estar girando en relación a otro punto. Así queda un poquito más claro el asunto. Sí, ahí ya me quedó claro porque no entendía bien qué era. Sí, Muchas gracias. Sí, de hecho este grafiquito de aquí, increíble, porque te ayuda a entender todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, por eso se los puse ahí ahí los tienen en el chat para que lo revisen, ahora sí. Bueno, no lo voy a cerrar, no lo voy a cerrar, te quedas ahí, no pasa nada. Entonces, eso fue lo que acabamos de hacer. Y bueno, ya eso es la definición, ya sabemos la definición, que recordemos que siempre vamos a trabajar con vectores unitarios porque la definición que nosotros usamos, que es con el h, exige que ese vector sea unitario. Ya sabemos cómo sacar. Ahora bien, vamos a ver otro tipo, alguien puso algo aquí. Podemos realizar este ejercicio. Calcular las derivadas parciales. Ah, bueno, claro, sí lo podemos hacer. De hecho, creo que este es un ejercicio de examen. ¿O no? No. No es examen, pero se parece a uno que alguna vez se dio. Claro, ahora sí, pero ahora, ya, es lo que les decía, fíjense. Ya sabemos que es una derivada direccional. Entonces, a partir de eso vamos a definir lo que son las derivadas parciales, que es un caso en específico de las direccionales, para poder hacer lo que me está pidiendo Camila. Entonces, vamos a ver, ¿qué son las derivadas parciales? Que ya también las definimos la anterior semana, pero vamos a ver ahora qué son. Ya sabemos que son las derivadas direccionales, eso ya está súper claro. Entonces ahora bien vamos a definir qué son las derivadas, yo ya definí que eran las derivadas
direccional. Entonces ahora vamos a definir qué son las derivadas, pero las parciales, que si se van a dar cuenta es un caso en particular de las direccionales. Entonces, de nuevo, cuando yo saco derivadas parciales, ¿qué estoy sacando? Estoy sacando derivadas a, le estoy sacando derivadas a ¿qué? A una función. Entonces necesito tener una función. Sea f, pues una función de, en este caso, de n variables, ¿verdad? Y aquí en este caso vamos a definir un e sub i, que ya les explico qué es. Definimos un e sub i, que va a ser como, bueno, definimos e sub i como el vector canónico. Para los que estén viendo álgebra van a entender por qué esto se llama canónico. En palabras sencillas y para que no le presten mucha atención a que se llame canónico, es porque estos vectores forman una base del espacio vectorial Rn, es por eso. Pero de que le digan vector canónico es indiferente, es un vector. Ahora bien, ¿qué particularidad tiene este vector? Este vector es un vector, en este caso, es un vector de Rn, ¿verdad? Es un vector de Rn, donde todos sus componentes van a ser 0, todas sus componentes son 0, a excepción de la iésima componente. Esta es la iésima componente, que es 1, de ahí todos siguen siendo 0. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando, imagínense, si yo estoy trabajando en R2, entonces yo voy a tener dos vectores canónicos. Tengo el E sub 1, que sería el 1, 0, y tengo el E sub 2, que sería el 0, 1, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en R3, tendría tres vectores canónicos, el E sub 1, el E sub 2 y el E sub 3, que sería obviamente, el E sub 1 es su primera componente 1, 0, 0, el E sub 2 es 0, 1, 0, y el E sub 3 es 0, 0, 1. Entonces, sabiendo esto, yo tengo una función y tengo estos vectores canónicos. Entonces, sabiendo eso, es sencillo definir la derivada parcial. Entonces, la derivada, la derivada, ¿cómo se va a definir la derivada parcial? La derivada parcial de f en el punto x sub 0 con respecto, fíjense, con respecto a su iésima, variable, se van a dar cuenta que se va a definir de la siguiente manera. Se define muy parecido, o mejor dicho, es exactamente igual a la de direccional, es decir, f sub i con respecto a su iésima variable, fíjense, a su iésima variable en el punto x sub 0, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De qué? De la función evaluada en el punto más h por e sub i menos la función evaluada en el punto sobre h. Entonces, fíjense, ya tenemos esta partecita ahí. Ahora bien, ¿a qué yo me refiero con esto? Cuando tú vas a sacar derivadas parciales con respecto a su primera variable, con respecto a su segunda variable, con respecto a su tercera variable, simplemente es, si tú sacas con respecto a su primera variable, es tomar como, es la definición de la derivada direccional, pero tomando el e sub i vector canónico como vector dirección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, supongamos que siempre todo es más bonito con un ejemplo en R2, ¿no? Digo, con una función aquí, que depende de dos variables. Entonces, supongamos, tú tienes aquí, sacar la parcial, date cuenta que tú tienes dos variables. Esto es como si yo dijera, esto es su x sub 1 y esto es su x sub 2. Entonces, si tú quieres sacar la derivada de f con respecto a su primera variable, date cuenta, con respecto a su primera variable, en el punto, yo qué sé, supongamos que sea en el punto x sub 0 y y sub 0, deme un punto arbitrario, x sub 0 y sub 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 más h, en este caso, con respecto a qué número estoy sacando con respecto a su primera variable. Entonces, ¿cuál es el vector canónico que yo tomo? El 1, 0. Ah, ya. Entonces, 1, 0. Es el vector de dirección que voy a tomar, es el vector canónico. Siempre en las derivadas parciales tomo como vector dirección el vector canónico. Menos la función evaluada en x sub 0, y sub 0 sobre h. Y así, entonces definimos la derivada parcial con respecto a su primera variable. Si yo lo afino ahora con respecto a su segunda variable, ¿cuál es su segunda variable? Y, ¿verdad? Entonces el vector canónico, que como es su segunda variable, yo tengo que tomar el vector canónico e sub 2, que ¿cuál va a ser? 0, 1. Entonces se van a dar cuenta que la definición es exactamente análoga a la de ¿qué? A la de derivada direccional. Entonces el límite
cuando h tiende a 0, ¿de qué? De la función evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, más h por 0, 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso el vector de dirección es el e sub 2. ¿Por qué? ¿Por qué es el e sub 2? Porque estoy sacando con respecto a su segunda variable, con respecto a su segunda variable. Menos f de x sub 0, y sub 0, y todo esto sobre h. Si tuviera una función de tres variables, aquí, si tuviera una función de tres variables, si yo saco la derivada con respecto a su tercera variable, entonces, ¿cuál vector canónico debo tomar? Ah, pues eso es sencillo. Tomo el e sub 3, porque estoy sacando con respecto a su tercera variable, entonces me quedaría 0,0,1. Y así, para n variables se define de esa manera. Por eso era que yo les decía, en el fondo, ¿esto qué es? Es una derivada direccional, solo que tomando direcciones en específicas. Estas direcciones, las direcciones que yo tomo en las derivadas direccionales, digo, en las derivadas parciales, son vectores canónicos. Y eso va a depender con respecto a qué variable estoy sacando la derivada. ¿Quedó claro? ¿O alguna duda, alguna pregunta para hacer aquí el ejercicio que nos envió su compañera? A ver. Vamos viendo. Oye, aquí me pide sacar esta partecita. A ver. Aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta o si está quedando todo claro? Ya saben que si hay alguna duda, pues me avisan. Entonces vamos haciendo este problema que ha puesto su compañera aquí. Vamos viendo. Entonces dice, lo primerito. Ah, otra cosita a aclarar. Esta es obviamente lo que yo he puesto aquí es lo que se conoce como la derivada por definición. Como cuando ustedes tienen cálculo naval, ustedes saben que f' de x, ¿a qué es igual? Pues al límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. ¿Verdad? Pero no siempre usamos, nosotros en la práctica no siempre usamos la definición formal para sacar límite. Entonces, cuando sacamos derivadas parciales, por ejemplo, yo tengo una función f de x, y, es importante aclarar esto. Por ejemplo, yo que sé, x al cuadrado más y al cuadrado. Cuando yo saco una derivada parcial de una función, lo que hago es que yo voy a derivar exactamente como yo sabía, con las mismas reglas de cálculo de una variable, pero con respecto a la variable, es decir, todo lo que no sea la variable lo considero como constante. Entonces, dense cuenta, aquí estoy derivando con respecto a x, entonces todo lo que no sea x lo considero constante. En este caso, entonces me quedaría 2x más la derivada de y al cuadrado, pero como yo estoy derivando con respecto a x, esto es constante y por lo tanto sería más 0. Si yo saco la derivada de f de la función con respecto a y, yo estoy derivando ahora con respecto a ¿qué? A y. Todo lo que no sea y es constante. Entonces, por lo tanto, me quedaría 0 más 2y. Entonces, eso entonces, las reglas para sacar derivadas parciales exactamente las mismas que para las derivadas para las que aprendieron cálculo de una variable. Regla de la cadena, todo es exactamente igual. Entonces, aplicando eso es que vamos a hacer esta partecita de aquí. Entonces, vamos a ver. A mí me piden que saque, aquí me dan esta función por partes, pues, ¿hay algún problema? Pues no hay ningún problema. Vamos a ver si por lo menos logramos hacer los dos primeros. Entonces, vamos a ver. Si no tal caso, las terminamos mañana. Ah, incluso aquí tienen las mixtas, fíjense ustedes. Ah, interesante, pero ni siquiera les han dado las de orden superior, así que, bueno. Entonces, vamos a ver. Tenemos esta función y me dice que para que yo quiero calcular el f de x y el f de y para todos los puntos que sean diferentes a 0, 0. Ah, pues entonces yo me doy cuenta que esta función en todos los puntos diferentes a 0, 0 tiene esta expresión. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar esa expresión, es decir, para todos los puntos de la forma que sean diferentes del 0, 0, para todos los puntos que sean diferentes del 0, 0, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues derivo la función primero con respecto a x, en el punto de x, y. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Ah, pues como yo les dije, va a ser derivar toda esta expresión con respecto a ¿qué? A x. Lo voy a derivar con respecto a x, como con las reglas que nosotros ya conocíamos. Entonces, bueno, esto me va a quedar un poco grandecito, ¿no? Acuérdense, como estoy derivando con respecto a x, todo lo que no sea x lo considero constante. Entonces me quedaría el denominador al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, aplicando las reglas que nosotros conocemos de cálculo de una variable. El denominador, x al cuadrado más y al cuadrado, por la derivada del numerador. Recordemos que estoy sacando la derivada con respecto a x. Todo lo que no sea x lo considero constante. Entonces me quedaría aquí la derivada de un producto. Entonces me quedaría y por x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿verdad? Más x por y por la derivada de y al cuadrado menos y al cuadrado, que me quedaría 2x. Perfecto. Ahora bien, menos el numerador
x por y menos x al cuadrado menos y al cuadrado por la derivada del denominador, que sería 2x. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a ¿qué? A x. Entonces aquí, dense cuenta, ya fue súper sencillito. Literalmente aplicar lo mismo que yo sé de cálculo de una variable. Entonces vengo para acá y tendría x al cuadrado. Voy a ver si lo puedo simplificar. A veces no, bien, pues ya no se puede simplificar, ¿no? Pero me quedaría entonces x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Que multiplica a xy, x al cuadrado menos y al cubo, más, aquí me quedaría 2x al cuadrado y, menos, aquí lo podríamos ver x al cuadrado, bueno, 2, fíjense, 2x al cuadrado, y por x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, ahí podemos ver si podemos simplificar, si podemos seguir simplificando un poquito más. Yo creo que, yo creo que sí. Sí, a veces no se puede, a veces sí, hay que ver. X al cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces esto me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica ¿qué? Entonces esto más esto me quedaría 3x al cuadrado y menos y al cubo. Menos, aquí podemos multiplicar, me quedaría 2x a la cuarta y más 2x a la cuarta y al cubo. Y aquí también voy a multiplicar de paso. Multiplico y vamos a ver qué nos queda. Aquí x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Entonces me quedaría 3x a la cuarta por y menos x al cuadrado por y al cubo, más 3x al cuadrado y al cubo, menos y a la quinta menos 2x a la cuarta y más 2x al cuadrado y al cubo. Pero perfecto, entonces ya simplemente me queda ver qué puedo simplificar aquí. X al cuadrado más y al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y digo, perfecto, entonces este con este, ese con ese me dan x a la cuarta y. Acá, aquí 2, me queda este, 2 con 3, 3 con 2 es 5, y aquí menos 1 es 4, más 4x al cuadrado y al cubo, menos 5y. Entonces esa sería la derivada de la función para todos los puntos de la derivada con respecto a x. Como les dije, cuando no lo hacen por definición, simplemente es aplicar las reglas que ustedes ya conocen. Entonces nos queda esa partecita de ahí. Vamos a hacer entonces ahora la derivada, pero con respecto a ¿qué? A y. Entonces si se van a dar cuenta, es algo súper parecido. Entonces venimos para acá. Yo vengo para acá y digo, bueno, entonces voy a sacar la derivada de f, pero con respecto a y, en el punto, para los puntos x, y que sean diferentes de 0. Recordemos, estamos sacando para todos los puntos x, y que sean diferentes de 0. Para cuando yo quiero sacar la derivada justo en 0, 0, ahí ya la cosa cambia. Entonces vamos a ver. Acá en los puntos x, y que sean diferentes de 0, 0. Entonces simplemente ¿qué hago? Lo hago por definición. Sería el denominador, bueno, no por definición, sino derivando con las reglas que conocemos. Ahora estoy derivando con respecto a y. Todo lo que no sea y lo considero constante. Entonces me quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, todo es elevado al cuadrado. El denominador x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada del numerador, que me quedaría x por x al cuadrado menos y al cuadrado, más x por y menos 2y, más la del numerador x por y por x al cuadrado menos y al cuadrado por la derivada del denominador, que sería 2y. Vamos a ver cuánto nos queda esta partecita de aquí. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Vengo para acá, x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso que elevado al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, pues aquí de nuevo a realizar un poco de operaciones. X al cuadrado más y al cuadrado, que multiplica a ¿qué? En este caso me quedaría x al cubo menos x por y al cuadrado menos 2xy al cuadrado, más, en este caso me quedaría, multiplicando todo directamente, me quedaría 2x al cubo, 2x al cubo y al cuadrado, menos 2x por y al cuadrado. Y ya pues realizamos la última multiplicación, reducimos lo que podemos reducir y nos queda, entonces nos quedaría x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces nos quedaría x, aquí multiplicando x a la quinta
menos x al cubo y al cuadrado menos 2x a qué? Al cubo, sí, al cubo y al cuadrado más x al cubo y a la cuarta menos x y a la cuarta menos 2x y a la cuarta, ¿verdad? Más 2x al cubo y al cuadrado menos 2x al, menos 2x y al cuadrado. Ya, aquí simplemente nos queda ver qué puedo simplificar con qué. X al cuadrado más y al cuadrado y todo eso elevado a qué, al cuadrado. Entonces vamos a ver. Aquí x al cubo no lo puedo simplificar con nada, te quedas ahí. Aquí, x al cubo con y al cuadrado. Aquí te quedaría menos 1, menos 3. A ver, más claro. Este se iba con este. Y otro que tenga x al cubo. Allá. Este se va con este. Y ya, y no hay nada más para simplificar de eso. Aquí me quedaría x y aquí me quedaría menos 3x y a la cuarta, ¿verdad? Que es cuando es como este, bueno, resto realmente este con este, menos 2xy al cuadrado. Entonces ya tenemos entonces con eso la derivada. Aquí, dame un segundito. Aquí. Entonces ya tenemos la derivada, ya sacamos las derivadas. Las derivadas, como les dije, simplemente es aplicar las reglas que ustedes ya conocen de cálculo de una variable, pero considerando si es que estoy sacando con respecto a y, todo lo que no es y es constante, y si estoy sacando con respecto a x, todo lo que no es x es constante. Ahora bien, vamos a sacar el tercer literal, digo el segundo, el literal b. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisen. No, entonces vamos a hacer por lo menos el primero. Entonces me dice, ¿cuál es el valor de f de x y f de y? Bueno, aquí está interesante la pregunta. Justamente esto es lo que siempre hemos analizado, fíjense. Le digo, ¿cuál es el valor de esta cosita de aquí? Es decir, yo tengo f de xy, ¿verdad? Entonces esto es lo que yo siempre les he dicho que analicen. Ustedes le están dando pues a x, ya saben, el valor de x y a y el valor de 0. Entonces, ¿a dónde caen? Caen en este caso de aquí, es decir, ¿me va a dar 0 o tendría que evaluarlo en la parte de aquí arriba? La cosa es que aquí x también podría ser 0. Entonces tocaría hacerlo por casos. Si, o sea, si x es diferente de 0, o sea, puede ser cualquier número diferente de 0, lo que me va a entregar esta función entonces va a ser f de x, y, es decir, voy a estar en el caso de aquí, es decir, aquí voy a tener 0, aquí puedo tener x, pero este x es diferente de 0, yo podría tener 1,0, 2,0, entonces en cualquiera de todos estos casos voy a evaluarlo en la parte de aquí, porque el único caso en el que yo me da 0 es cuando yo tengo esta partecita, 0. Entonces tendría que f de 0, 0 es 0. Ahora bien, para considerando que si x es diferente de 0, lo que me va a entregar va a ser entonces x por y, pero y que es 0, x al cuadrado menos 0, ¿verdad? X al cuadrado menos 0, al cuadrado, todo eso sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. Entonces aquí como yo sé que no voy a tener el problema de 0 sobre 0, porque recordemos que x es diferente de 0, entonces todo esto en el numerador se me hace 0 y me quedaría 0 sobre x al cuadrado, y como yo sé que x es diferente de 0, yo sé que esto va a ser 0. Esto era justamente lo que están haciendo, que les piden aquí, es justamente lo que siempre hemos hecho. Ahora bien, considerando, vamos a considerar el otro caso, f hablado en 0, y. Bueno, si en este caso, si y es diferente de 0, porque si y es igual a 0 ya tenemos que justamente es este caso. Entonces esto me va a quedar, yo voy a tener en este caso, ahora voy a tener los puntos de la forma en la que primero es 0, pero en el segundo puede ser 2, puede ser 3, puede ser yo que sé, menos 5, cualquier cosa. Entonces obviamente, pero eso es diferente de 0, entonces lo que hago es evaluarlo en esta expresión de aquí. Entonces voy a tener esta partecita y me va a quedar entonces 0, que, o sea, x que es 0 por y, que y es un número diferente de 0, por 0 al cuadrado menos y al cuadrado, todo eso sobre qué, sobre 0 al cuadrado más y al cuadrado. Entonces todo el numerador se me hace 0, entonces me quedaría 0 sobre y al cuadrado. Yo digo, perfecto, entonces ya tenemos entonces que f hablado en 0, y, f hablado en 0, y es igual a qué, a 0. Ya tenemos esta partecita. Entonces, sacar eso simplemente es analizar, pues si tienes que hacerlo por caso, porque si x es igual a 0, pues te da este caso de aquí. Y si x es diferente de 0, lo que haces es que vienes y lo evalúas en esta expresión de aquí, y ya tienes ahí tu resultado. Yo creo que por cuestión de tiempo, porque tengo que ir a marcar,
lo vamos a dejar hasta aquí, aunque les voy a dejar planteado qué tienen realmente que hacer en la tercera. Me piden a mí la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0. Y digo, bueno, si es que no fuera el punto 0, 0, por ejemplo, si es el punto diferente del 0, 0, yo cojo y hago lo que ya hice en el literal A, cojo y derivo. Pero aquí hay un problemita. ¿Por qué? Porque recordemos que la derivada, ¿cómo se define? Realmente la derivada, y me gustaría me gustaría, y les voy a poner un ejemplo con el cálculo de variable para que no crean que estoy loco. Ya marco. A ver. Entonces, fíjense, aquí me dicen, aquí lo único que me está diciendo esta información es que justo en 0, 0, fíjense, justo en 0, 0, esta función toma el valor de 0, pero en las cercanías toma estos valores. Entonces, cuando yo saco una derivada, la derivada, recuérdense qué es un límite. Entonces, yo no puedo coger y decir, ya la derivada de esta función cuando x es 0, 0, si yo no puedo coger y decir esto, derivo 0, ¿verdad? La función de f de con respecto a x en el punto 0, 0, cojo, y yo no puedo decir cojo y derivo el 0. No. Porque recordemos que eso simplemente lo que tengo ahí es un valor puntual, es decir, justamente lo que estoy teniendo es un valor ahí puntual. Entonces, como yo no tengo una expresión como tal para ahí evaluarlo, lo tengo que hacer por la definición. Cuando yo no tengo una expresión para evaluarlo, sino que, por ejemplo, es como si yo en cálculo de variable de una variable le dijera esto, ustedes tienen yo qué sé, el coseno, así más o menos. Y todo el mundo sabe que, por ejemplo, les digo, bueno, f, yo qué sé, de x va a ser igual a coseno de x, cuando x es diferente de 0, y va a ser 1 cuando x es igual a 0. Entonces es como que si yo les pidiera que deriven esto, y ustedes vinieran y me dijeran allá, coge y derivo el 1. No, eso no es lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo en este caso por definición, ver cómo se comporta ese límite de la definición de qué. Porque coger y derivar una función en un punto en específico siempre te va a dar 0. Pues. Siempre va a ser un valor en específico. Tú tienes que analizar las cercanías a ese punto, es decir, analizarlo por medio de la definición. Entonces, si tú, es verdad, en este caso te va a dar 0, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, cuando tú no tienes expresión para hacerlo, ¿cómo lo vas a hacer? Por medio de la definición. ¿Por qué? Porque aquí, justamente en 0, 0, yo no tengo expresión. Y lo único que yo sé es que la función en ese punto es 0. Pero yo tengo que analizar la cercanía. ¿Por qué? Porque acuérdense que las derivadas se definen a partir del límite. Entonces digo, bueno, esto simplemente va a ser igual entonces al límite. Nosotros ya sabemos cuando h tiende a 0, la función en qué punto? Allá en el punto 0, 0, 0,0 más h, como estoy sacando con respecto a su primera derivada, con respecto a su primera variable, el vector canónico que uso es el 1, 0, menos la función evaluada en 0, 0. ¿Y todo esto sobre qué? Sobre h. Como me están dando el ejercicio, yo sé que la función en 0, 0 es 0. Entonces simplemente me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de qué? De f, de qué? Aquí en este caso me quedaría 0 más h por 1, h. 0 más h por 0, 0. Sobre h. Y entonces aquí es donde ya resulta importancia analizar. En los ejercicios tal vez anteriores decían, no, este man está loco, ¿por qué se pone a analizar eso de cuándo es arriba y cuándo es abajo? Porque aquí sí me interesa. De hecho, yo tendría que analizarlo. En este caso ya el ejercicio 2 me decía, bueno, ya me pedían que lo analice, pero por lo general no te piden. Esto ya viene implícito que tú lo tienes que hacer cuando estás resolviendo cuando te estás sacando esta derivada parcial. En este caso nosotros demostramos para que cuando x es diferente de 0, que se puede dar el caso, ¿por qué? Porque acuérdense que h tiende a 0, no necesariamente tiene que ser 0. Entonces nosotros sabemos por esta parte, por literal b, que eso es, ¿qué es? Esto es 0. Entonces simplemente me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de esta funcioncita que yo tenía aquí, cuando h tiende a 0, es decir, cuando el primer argumento no necesariamente es 0, va a ser 0 sobre h. Y otra cosita, yo les había dicho, siempre cuando estén resolviendo límites, no es que aquí dicen, a 0 sobre 0 y ya ahí se dañó el asunto, no. Primero realizan todas las operaciones que tienen que hacer y al final evalúan. Entonces aquí tienen que realizar otra operación. 0 sobre h es el límite cuando h tiende a 0 de 0. Y eso es igual a 0. Entonces, por lo tanto tienen que la derivada parcial justamente en el 0, 0 es 0. Y ustedes van a decir, pero eso es lo mismo de que derivar 0. Sí, pero no siempre va a salir así. Ahorita es
la suerte. Puede que en otros casos no te dé necesariamente así. O puede que en otros casos ni siquiera exista. Porque puede ser, recuerda que el límite, si el límite no existe, entonces ¿eso qué significa? Que la derivada direccional no existe. En este caso, en particular, significa que la derivada parcial no existe. Y bueno, con eso ya creo que ya mañana termino de hacer el resto de estos que faltan de aquí. Porque ya son 6:04 y bueno, hay que ir a hacer otras cositas. Mañana hay unas leccioncitas interesantes. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta o quedó todo claro? Creo que ha quedado todo claro, ¿no? Me confirman si hay alguna duda, alguna pregunta. O caso contrario, hasta aquí llegaré a la ayudantía de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por asistir. Y eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden decir ahorita. O si no, ya eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídate. Ok, gracias a ustedes por asistir. Muchas gracias, chao. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.